Entonces ahora, para ilustrar un poco esto, vamos a hacer una pequeña simulación de cómo funciona el circuito, ¿no? De cómo evoluciona, que es lo que tenemos aquí en esta figura. Y vamos a ver esto simultáneamente con lo que sería la tabla de verdad, por ejemplo, que estábamos viendo aquí, para hacer la simulación, ¿vale? Entonces aquí nada, básicamente es una simulación muy sencilla en la cual partimos del estado estable 1, ¿de acuerdo? Y se va a producir una transición 2 hacia el estado estable 2, ¿vale? Que aquí sería, partimos del estado estable 1, ¿vale? Cuyas entradas son 0, 0, 0, la salida y la variable interna están estabilizadas en 0, las dos, ¿vale? Entonces se va a producir una transición 2. ¿Por qué? Porque cambia la variable a, que pasa a valer 1, ¿de acuerdo? Y vamos a acabar en el estado estable 2, y ahí se queda el circuito de forma indefinida hasta que vuelva a cambiar otra vez alguna de las variables de entrada, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en la simulación, ¿qué tendríamos? Tenemos el valor de a es 0, el valor de b es 0 y el valor de q de t y q más delta de t, los dos son 0 porque estamos en un estado estable, entonces sabemos que son iguales en los estados estables, ¿vale? Y la salida vale 0 para ese caso, que es lo que tenemos aquí, ¿no? La a vale 0, la b vale 0 y la salida vale 0. Entonces, al realimentar, aquí en q sub t también tenemos 0. ¿Vale? Si hacemos los números, pues si tenemos un 0 aquí, después del inversor tenemos un 1. ¿Vale? Aquí la b está a 0, entonces tenemos un 1 detrás del inversor. Y q sub t está a 0, así que 0 por 1 es 0, pero como es una NAND, nos daría un 1 en la salida. ¿Vale? Y entonces aquí 1 por 1 es 1 negado 0. Entonces, como vemos, esto no cambia en el circuito. Aquí no evoluciona nada y ya está en régimen permanente y no hay ningún cambio. Este circuito podría permanecer así por tiempo infinito, ¿vale? No cambiaría. La única posibilidad de que cambie algo aquí es que cambie alguna de las entradas, y es el caso que vamos a ver, ¿no? O sea que ahora mismo estamos en el caso entradas a 0, 0 y lámpara apagada. Entonces ahora alguien llega y quiere encender la lámpara, y para lo cual va a pulsar sobre A, ¿vale? Al pulsar sobre A, la variable A va a hacer esta evolución, pasa de 0 a 1, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de aquí podemos ir simulando lo que ocurriría en el circuito. Si la A pasa de 0 a 1, la salida del inversor va a pasar de 1 a 0, ¿de acuerdo? Entonces ya en el momento que aquí hay un 0, ya no necesitamos ni siquiera saber el valor que tenemos en esta otra entrada, porque 0, por lo que sea, sería 0, como es una NAND, me da un 1 en la salida. Entonces la salida pasa a valer 1, ¿de acuerdo? Y este 1 de aquí, durante ese intervalo, es lo que está ocurriendo en la transición, ¿no? Que responde este inversor, su salida pasa de 1 pasa a 0, ¿de acuerdo? Entonces ahora responde esta puerta, su salida pasa de 0 a 1, con lo cual este cable por aquí va a llevar ahora un 1 aquí, ¿vale? Y tendremos 1 por 1, ¿de acuerdo? 1 por 1 es 1, con lo cual la salida pasa a 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí es lo que está ocurriendo en la transición. Y ya una vez que todas las señales se han estabilizado, pues la salida queda 1, Q de t más delta de t, o sea, que es igual a L, vale 1 también, y ahora mismo ya es igual a Q sub t porque ya está estabilizado, ¿de acuerdo? Y entonces el circuito se nos queda en esta situación. La A vale 1, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0 también, con lo cual tenemos un 1 en la salida. Al realimentar por aquí tendríamos 1 por 1 que también da 0 y el circuito está estabilizado en el estado estable 2, ¿de acuerdo? Visto aquí en la tabla, lo que hemos hecho es esto, ¿no? Estábamos en este estado con las entradas 0, 0, 0 y salida Q y salida L a 0 también, y en ese momento cambió la variable A, y con lo cual pasamos a esta combinación de aquí, ¿vale? Porque solo cambió la A. La B y la Q en principio siguen a 0 mientras no le dé tiempo a responder al circuito. Entonces nuestro circuito en este estado lo hemos diseñado para que el nuevo valor de Q de t más delta de t sea 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí al generar 1, pues lo que vamos a hacer es que en la nueva combinación que vamos a tener aquí en la entrada va a ser la A vale 1, la B vale 0 y la Q sub t va a valer 1. Es decir, nos vamos al estado estable 2. Y en el estado estable 2
La QDT más delta de t tiene el mismo valor que Q sub t, con lo cual ya el circuito se queda enclavado, ¿vale? Ya no evoluciona más. L es igual a QDT más delta de t y por tanto ya se quedaría ahí tiempo infinito. ¿Hasta qué? Hasta que ocurra algo en el circuito. Fijaros que aquí en esta situación el estado estable 2 es que el usuario todavía tiene puesto el dedo en el pulsador A, está apretando el pulsador A, ¿de acuerdo? Entonces cuando lo libere pasaríamos a otra nueva situación, con otra nueva transición, que sería que desde este estado al A pasar a 0 iríamos a la combinación 0,0,1, ¿de acuerdo? Exacto, que correspondería a ir directamente al estado estable 4, ¿de acuerdo? Con la lámpara encendida, permanece encendida, ¿de acuerdo? Vale, porque correspondería a esta situación de aquí. O sea que en este caso pasamos inmediatamente a esta situación. No hay ni siquiera transición, ¿no? Bueno, habrá una transición, pero no se refleja aquí en la tabla, ¿no? El cambio es muy rápido, porque realmente aquí lo único que tiene que pasar para pasar de esta fila a esta fila de aquí es soltar el pulsador A, pero Q sub t y QDT más delta de t y L no tienen que cambiar, ¿vale? No van a evolucionar. Entonces es una transición mucho más rápida. Aunque cambie alguna variable por ahí dentro del circuito, por ejemplo, cambiará la salida del inversor, ¿vale? Pero estamos ya instantáneamente, en el momento que aquí aparece 0, estamos instantáneamente ya en el estado estable 4. No es necesario ni siquiera que responda al circuito, porque ya estamos en la situación 0, 0, 1 en Q sub t y 1 en QDT más delta de t y 1 en la salida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces veis un poco cómo es la evolución del circuito, ¿no? Cómo funciona. Mientras no cambien las entradas, el circuito va a permanecer siempre en una situación estable, ¿vale? Lógicamente, si está bien diseñado, que podemos a lo mejor equivocarnos, no diseñar bien el circuito y estos circuitos, como cualquier otro sistema que está realimentado, podrían llegar a oscilar, ¿de acuerdo? Podría estar oscilando en la salida y empezar a oscilar a una frecuencia muy alta, porque los tiempos de respuesta son muy bajos, si tuviésemos alguna incongruencia en el diseño, ¿vale? Y aquí, para verlo un poco mejor, incluso hemos hecho una simulación con el LTSpice de nuestro circuito. ¿Lo veis? Está exactamente la implementación que acabamos de ver. Y entonces, mediante estas fuentes de pulsos, pues se hacen las entradas, ¿no? Como veis aquí, la entrada A la tenemos a 0 y la entrada B está a 0, ¿vale? Y estamos en la situación en que la salida también está a 0, ¿vale? Salida que es la salida de la lámpara, ¿vale? Entonces ahora con este pulso aquí, como veis, de 0 a 5 voltios, 0 aquí, 5 voltios aquí, 1 y 1 son los tiempos de subida y de bajada, o sea, esta rampa de subida es de 1 nanosegundo, ¿vale? Muy rápido, lo hemos puesto muy rápido para que no afecte a los tiempos de respuesta de las puertas, ¿vale? El otro 1 nanosegundo es cuando le toque por ahí volver a bajar, ¿vale? Que no lo estamos viendo porque es cuando transcurra un segundo y eso no lo estamos visualizando ahora mismo en la simulación, ¿vale? Y un microsegundo es el tiempo, o sea que estaría un microsegundo por aquí todo a nivel 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como vemos, lo que ocurre aquí es que en este instante A pasa a valer 1, que es lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, como veis, hay un tiempo de retardo aquí en el cual la salida sigue valiendo 0 porque tiene que responder pues este inversor de aquí y luego tenía que responder también esta puerta todavía, ¿vale? Entonces, como veis, hay un tiempo de respuesta, pero después de un determinado intervalo de tiempo, pues la salida pasa a 1, que es lo que queremos, y permanece en 1. ¿Vale? De forma estable. Aquí la A vale 1, que es encender, la B sigue valiendo 0 y la salida se ha puesto a 1 y permanece a 1 encendida, ¿vale? Entonces este intervalo de tiempo aquí es lo que llamamos la transición, ¿vale? No estamos viendo por ahí todas las señales, pero podríamos verlas y veríamos que irían evolucionando hasta que al finalizar la transición se alcanza el nivel de salida, ¿vale? Entonces, bueno, se observa también bastante bien. Estamos en el estado estable 1, aparece la transición 2 y cuando acaba la transición 2 ya estaríamos en el estado estable 2 con salida a 1.
Bueno, pues ¿por qué hemos hecho este ejercicio? Porque ahora si reorganizamos un poco aquí este esquema, ponemos esta puerta un poco hacia adelante, esta un poco hacia atrás y lo redibujamos, llegamos a este esquema, que es el típico esquema para representar uno de los elementos fundamentales en los circuitos secuenciales, que es el biestable RS. Es decir, que este circuito que hemos hecho corresponde al biestable RS. ¿Vale? Entonces, bueno, pues fue un poco una excusa también este ejemplo para introducir el biestable RS. El biestable RS tiene dos entradas, que serían la entrada R, que en este caso sería la entrada B, que llamamos hasta ahora, que es la entrada de reset. ¿De acuerdo? Permite poner la salida del biestable a 0. Y tendríamos la entrada S, que es la entrada de set, y que permite poner la salida del biestable a 1. ¿De acuerdo? Y mientras las entradas permanezcan a 0, 0, la salida no cambia. Eso se le llama el estado de memoria. Entonces el biestable de RS corresponde a la unidad de memoria de un bit. Sería equivalente a una unidad de memoria de un bit. Porque nosotros, si queremos memorizar, ponemos las dos entradas a 0. ¿De acuerdo? Si lo que queremos es memorizar un 1 en la salida, pues entonces hacemos un set y luego volvemos al estado 0, 0. ¿De acuerdo? Y ya la salida se queda a 1 y permanece a 1, con lo cual ahí estamos almacenando. ¿De acuerdo? Si queremos almacenar un 0, pues entonces hacemos lo contrario, reseteamos y que la salida quedaría a 0. ¿Vale? Y esto es una memoria. Claro, una memoria de un bit parece muy poca cosa, pero si juntamos 8 biestables como estos, pues ya podemos almacenar un byte. Y ahí podríamos almacenar el valor de un carácter ASCII, por ejemplo. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, en un tema más avanzado veremos cómo se implementan las memorias. Entonces, se dice que este biestable RS es una memoria y realmente funciona como memoria, pero luego realmente las memorias de un bit veremos que no se implementan con esta estructura porque necesitaríamos muchos elementos, ¿vale? Cada puerta ahí dentro tiene un montón de transistores, resistencias, etcétera, ¿vale? Entonces no penséis que las memorias se implementan con esta estructura. Hay otras formas de hacerlo, que lo veremos más adelante, que requieren muchos menos transistores y resistencias y también permiten almacenar bits, ¿vale? Pero, bueno, pues desde un punto de vista funcional, el biestable RS se comporta como una memoria de un bit, ¿vale? Bien, entonces es lo que vamos a ver ahora a continuación, un par de tipos de biestables, que son biestables que llamamos asíncronos. Pero antes de eso vamos a acabar aquí comentando un poco lo que decíamos de el valor que hay que asignar a las salidas durante las transiciones. ¿Vale? Aquí fijaros que, por ejemplo, tenemos dos transiciones, ¿no?, que hay que diseñar, que serían la 2 y la 3. Después de las fusiones, la transición 4 queda imbuida en el estado estable 4 y la transición 1 en el propio estado estable 1. Pero la 3 y la 2 son obligatorias y quedan aquí separadas, ¿no?, porque no se fusionaron. Entonces, durante las transiciones, lo que sí es totalmente obligatorio es que la variable interna tome un nuevo valor, porque si no, no habría transición. O sea que este cambio se tiene que producir. Cuando solamente hay una variable interna, la variable interna siempre va a ser, su nuevo valor tiene que ser obligatoriamente el valor contrario, porque no hay otra posibilidad. ¿Vale? Si aquí fuese 1, entonces esto ya sería un estado estable y no funcionaría como transición. ¿De acuerdo? Entonces siempre cambia. Cuando hay más de dos variables ya eso cambia, no es siempre negar, ¿eh? Es ir a una nueva combinación, a la combinación que corresponda al estado estable al que queremos llegar. Pero eso lo veremos en un ejemplo más adelante. Cuando hagamos un ejemplo con dos variables internas, que por lo menos haremos un ejercicio de ese tipo. ¿Vale? Entonces la variable interna siempre tiene que tomar algún nuevo valor. Y luego tendríamos, en el caso de la transición, el valor de la salida. Entonces, ¿cómo definir el valor de la salida? Bueno, pues el valor de la salida aquí, por ejemplo, lo hemos tomado como X. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es electromecánico. Entonces, realmente el valor de la salida, ¿qué es? Es el valor que va a tomar la salida durante la transición. Y aquí al poner X lo que estamos diciendo es que nos da igual lo que ocurra, ¿vale? Durante la transición, que tome 1 o que tome 0. ¿Por qué? Pues porque como el sistema es electromecánico, el tiempo de respuesta de los sistemas electromecánicos como poco es de milisegundos y nosotros el tiempo de respuesta de las puertas y de estos circuitos están en el rango de nanosegundos, ¿vale? Decenas o centenas de nanosegundos, pero dos órdenes de magnitud por encima, por debajo, mejor dicho,
de lo que son los relés, los interruptores mecánicos, etcétera, ¿vale? Entonces, aunque nosotros a una lamparita que está encendida, ¿de acuerdo? Que es la lámpara L, está encendida, le metamos, por ejemplo, aquí un pulso erróneo durante la transición muy corto, durante la transición, un pulso muy corto de 100 nanosegundos, es que no le va a dar tiempo a apagarse, ¿de acuerdo? Porque la propia dinámica de la lámpara, la propia respuesta de circuitos, etcétera, en circuitos electromecánicos, pues no se va a visualizar y no le va a afectar para nada, ¿de acuerdo? Si estamos activando una lavadora, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de sistema, el relé ni siquiera va a responder, ¿de acuerdo? Entonces podemos tomarnos el lujo de poner aquí valores X y eso nos va a simplificar el valor de las salidas, ¿de acuerdo? Nos simplifica el valor de las salidas, ¿vale? Y nos simplifica al final nuestro circuito, porque cuantas más X sabemos que lo podemos implementar de forma más sencilla en el mapa de Carnot, ¿vale? Pero esto vale solo en circuitos electromecánicos. Si esto nosotros, este pulsito, se lo llevamos, pues por ejemplo, como veremos más adelante, al reloj de un contador, que es ya un reloj, que es un circuito electrónico de alta velocidad, pues él sí que esto lo va a detectar, ¿de acuerdo? Y entonces nuestro circuito puede funcionar incorrectamente, ¿vale? Entonces todo depende de a dónde vayamos a llevar esta señal. Si esta señal la llevamos a un sistema lento, mucho más lento que esto, podemos considerar X en las transiciones. Si es un circuito de alta velocidad que es capaz de detectarlo, pues lógicamente no. Ahí tenemos que tener cuidado con el valor de las transiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues imaginaros que esto es el estado, voy a poner letras para no confundir con esto, porque no estoy siguiendo esto de aquí, ¿no? Esto es el estado X y esto es el estado Y estable y esta es la transición que sería transición Y, ¿vale? Este es el X estable y esto es el Y estable y esta es la transición Y. Pues, ¿qué haríamos? Lo que haríamos sería en nuestra tabla asignar el valor durante la transición, el valor de salida a 1, ¿vale? Para evitar este problema, ¿de acuerdo? Para evitar este problema. O al menos minimizarlo en la mayoría, en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Para que durante la transición ya se alcance el valor 1 y lo evitemos, ¿de acuerdo? Estos pulsos así negativos, que son pulsos erróneos, que no deberían de ocurrir al pasar de un estado a otro, esto se le llama en inglés glitch, ¿vale? Es muy habitual hablar de glitch, que es como un pulso muy rápido, erróneo. Y puede ocurrir también cuando estamos en la situación contraria. Imaginaros que aquí la salida L está a 1 en un estado, va a haber una transición, perdón, a 0, en un estado original X, y en el estado al cual queremos llegar también tiene que ser a 0. Pero durante la transición lo asignamos de forma incorrecta y le asignamos un 1 durante la transición. Entonces nos va a aparecer un pulso así espurio, muy rápido, en el cual la salida va a valer 1. Otra vez lo mismo, si este pulso va a un sistema electromecánico no le va a dar tiempo a reaccionar y nos es indiferente, pero si va a un reloj de alta velocidad, un circuito de alta velocidad, sí lo va a detectar y puede dar problemas, ¿vale? Entonces lo mismo, aquí en la transición asignaríamos el valor 0, ¿vale? Asignaríamos el valor 0 para intentar minimizar este problema. Y digo minimizar porque incluso a veces pulsos de este tipo, los glitch, pueden aparecer por diferentes problemas de retardos, etcétera, ¿vale? Por eso también luego se utilizan los circuitos síncronos para dar tiempo a los circuitos a que respondan, etcétera, y saber cuándo las salidas están correctas en todo momento. Entonces, esto también son problemas que sobre todo aparecen en los circuitos asíncronos, que por así decirlo son como circuitos que están sin controlar, ¿no? Funcionan ellos de forma automática por esa propia realimentación que tienen, ¿vale? Entonces haríamos eso. Y esto nos puede minimizar el problema, pero puede seguir habiendo algún problema de pulsos erróneos. ¿Cómo eliminar pulsos erróneos si no somos capaces de eliminarlos de esta manera, asignando y tal? Y vemos en las simulaciones que todavía, o en un circuito real en el laboratorio, todavía tenemos problemas. Pues una forma también es añadir redes RC. ¿De acuerdo? Si nosotros ponemos una red así, RC, pues claro, aquí le metemos un pulso muy rápido,
pero ya el condensador no tiene tiempo a responder, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver aquí en la salida es algo muchísimo más pequeño. El condensador se carga un poquito y se descarga, ¿de acuerdo? Entonces ya es un valor mucho más pequeño, ¿no? Si este pulso de aquí yo lo amplío, si la constante de tiempo del condensador y la resistencia es grande, perdón, comparada con el pulso, pues esto va a necesitar mucho tiempo para llegar al valor final de aquí de régimen permanente. Con lo cual, al final lo que tendríamos es que este pulso lo eliminamos y dejamos un pequeño ruidito ahí que ya no va a llegar al nivel que se consideraría como 1 y por lo tanto ya no molesta al circuito siguiente. ¿Entendéis un poco la idea, no? Entonces, estos son trucos prácticos para evitar estos problemas. En el negativo funcionaría de la misma manera, ¿de acuerdo? Porque aquí el condensador intentaría descargarse un poco y luego volvería a cargarse. Entonces el pulso negativo ya no llegaría al valor en el cual se consideraría un 0, el nivel 0, que bueno, incluso estaría más abajo, y ya no nos molesta, ¿vale? Entonces esto es un poco toda la filosofía con este tipo de circuitos. Si son electromecánicos, nada, nos olvidamos del problema. Si son circuitos de alta velocidad, pues ya primero hay que simularlos con un buen simulador como el LT-SPICE que simule en condiciones bastante reales. Luego montarlo en el laboratorio y comprobar también los retardos, ¿vale? Que en estos retardos incluso no solo afecta cómo diseñemos el circuito, sino cómo hagamos la placa de circuito impreso, lo juntos que estén los componentes, la distancia entre las pistas, la frecuencia a la que esté trabajando nuestro circuito, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos factores. Hay que siempre probarlo en el laboratorio, resolver los problemas que puedan aparecer ya de forma práctica y luego ya podemos poner nuestro circuito a funcionar. Ah, sí, se me olvidaba. Aquí hemos visto dos casos, que sería el pulso negativo, el glitch negativo y el glitch positivo, ¿no? Cuando el estado de partida y el estado de llegada toman el mismo valor, 0 antes y 0 después, o 1 antes y 1 después. Luego habría las otras dos posibilidades, que sería que el estado de partida sea un 0 y el estado de llegada sea un 1, ¿de acuerdo? En nuestra salida. O el contrario, que el estado de partida sea 1 y el estado de llegada sea 0. Aquí no hay tanto problema. Aquí no hay tanto problema porque al final, durante la transición, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros le asignamos un 0 durante la transición, lo que va a ocurrir es que tarda un poquito más en responder y en lugar de responder aquí, responde aquí, ¿de acuerdo? Pero no se produce glitch, no se produce pulso espurio, ¿de acuerdo? Porque simplemente es que evolucione así o evolucione un poco más tarde. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí. La evolución se va a producir y en que la transición le asignemos un 0 o un 1, pues la única diferencia es que o llega a 0 antes o llega a 0 un poco después, porque si le asignamos un 1 durante la transición, seguiría 1 un poquitín más y luego bajaría. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es que el circuito responde un poco más lento, pero no se produce el pulso erróneo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, no necesitaríamos, hasta podríamos poner una X en estos casos. Pero bueno, normalmente circuitos ya de alta velocidad se prefiere poner el valor del estado al que queremos llegar. ¿Vale? Entonces, ante la duda, si queremos hacer el circuito rápido, lo que tenemos que hacer siempre para los 4 casos sería asignar en la transición el valor a la salida del valor que quiere tener en régimen permanente también, ¿vale? Del estado al que queremos llegar. Y de esa manera minimizamos los problemas y aumentamos al máximo la velocidad de respuesta del circuito. ¿Vale? Lo veremos en un ejemplo, por lo menos vamos a implementar un ejemplo para ilustrar esto. Bueno, algunos circuitos, por ejemplo, podemos hacer un biestable T, que veremos más adelante, y tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, y eso, tener en cuenta que una cosa es la teoría y luego otra cosa es la realidad del laboratorio. Siempre mejor hacer simulaciones. Las simulaciones son bastante reales, pero no son 100% reales y luego hay que probarlo en el laboratorio y resolver ahí problemas también antes de ya hacer la placa o el circuito final. Bueno, entonces decimos que ahora ya vamos a introducir los dos biestables que vamos a ver aquí, que son biestables asíncronos, ¿vale? Que son el biestable RS, es el que acabamos de ver. Es un circuito que tiene una entrada de reset y de set, tiene la salida, también puede tener la salida invertida, ¿vale? Muchos de ellos.
Y bueno, pues eso, si estamos a 0, 0, la salida permanece en el valor anterior, con 0, 1 se hace un set, con 1, 0 se hace un reset, y con 1, 1 esto ya depende del tipo de biestable, de cómo se implemente. Entonces, el 1, 1 realmente es una entrada que no es necesaria, porque ya tenemos todas las posibilidades, que es poner a 0 la salida, poner a 1 la salida y memorizar, ¿vale? Pero claro, alguien puede meter 1, 1 en la entrada, entonces hay que saber qué ocurre en ese caso. Y lo que ocurre es que si el biestable es de borrado prioritario, entonces la salida, perdón, la salida se va a poner a 0, ¿vale? O sea que sería una combinación más para hacer un reset. Y si es de inscripción prioritaria, entonces la salida se va a poner a 1. O sea que es otra posibilidad para hacer un set, ¿vale? Pero bueno, si después de 1, 1 volvemos a la situación 0, 0, va a permanecer en ese valor. Pero también tener en cuenta que de 1, 1 a 0, 0 no se puede pasar instantáneamente. Es imposible, porque siempre liberaremos una de las dos entradas antes que la otra. Así que pasaremos por 1, 0 o por 0, 1. Así que no es muy fiable utilizar esto para hacer el borrado o la inscripción, porque luego depende, si nosotros lo hiciésemos a mano y tenemos los dos dedos puestos en los dos pulsadores A y B, que son R y S, pues sí, si soltamos primero el dedo de S y dejamos el dedo de R, pues entonces haría un reset, ¿vale? Pero al final es como haber hecho un reset y pulsar en la R, ¿entendéis, no? La diferencia. Entonces, al final en la combinación 1-1 hay que tenerla en cuenta por si acaso en alguna situación el biestable se nos queda con las entradas a uno de forma indefinida y saber qué pasa ahí, ¿no? Pero normalmente es una situación que ni siquiera haría falta, pero que se puede producir. Entonces, ¿qué es esto de borrado prioritario y inscripción prioritaria? Pues depende de la implementación. En la implementación que nosotros hemos hecho con puertas NAND, este sería de inscripción prioritaria, ¿de acuerdo? De inscripción prioritaria. Es decir, que la salida se pone a 1 cuando aquí tenemos 1 y 1, y eso lo podemos comprobar, porque si aquí tenemos 1 y 1, aquí vamos a tener un 0, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se ve que siempre que aquí tengamos un 0, o sea, siempre que set lo tengamos a 1, aquí hay un 0, y por lo tanto ya nos da igual lo que hay aquí abajo, esto ya se pone a 1, ¿de acuerdo? Y esto ocurre en los dos casos, en el 1-1 y en el 1-0, que es hacer un set, ¿de acuerdo? La única forma de hacer el reset es tener el set a 0 y el reset a 1, ¿vale? Y entonces sí, ya sería el reset, ¿vale? Por eso este es de inscripción prioritaria. Se puede hacer el biestable RS con puertas NOR y tendría esta estructura. Y este, en cambio, sería de borrado prioritario, ¿eh? Borrado prioritario. Eso significa que si las dos entradas están a 1-1, la salida va a estar a 0, porque aquí ya se ve también que en esta puerta NOR, si aquí tenemos un 1, ya nos da igual lo que hay en este cable. Aquí ya tenemos un 0, porque 1 más lo que sea, 1 negado con el inversor, nos da 0. La salida siempre está a 0 cuando el reset está a 1, tanto en la combinación 1-1 como en la combinación 1-0. ¿Vale? Entonces este es de borrado prioritario. Este se puede sintetizar de la misma manera que hemos hecho antes con la tabla anterior, y haciéndolo con la segunda forma canónica en lugar de la primera, nos tiene que salir este esquema, ¿vale? O sea que no es nada raro, simplemente es la implementación dual con puertas NOR, simplificando las funciones que vimos antes con la segunda forma canónica en lugar de con la primera, ¿vale? Entonces estos son los dos con los cuales se suele trabajar. Fijaros que aquí la Q sale por el set, ¿vale? Y en cambio en el de puertas NOR la Q sale por el reset, ¿vale? Y aquí hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Normalmente, fijaros, aquí los biestables tenemos la salida Q y la salida Q invertida, ¿eh? Lógicamente, Q invertida tiene que ser siempre igual a Q negada, ¿no? La salida, lógicamente, ¿no? Es evidente, ¿vale? Entonces también un truco en estos biestables que podemos hacer sería lo siguiente. Aquí para sacar la Q negada podríamos hacer, pues lógicamente esto, ¿no? Añadir aquí un inversor, para simplificar lo pongo así como inversor, no con puertas NAND, y aquí lógicamente vamos a tener la Q negada. ¿Vale? Es normalmente como lo hacen los fabricantes, para que sea la Q negada siempre en todas las combinaciones. ¿Vale? Esta salida de aquí hay que tener cuidado con ella. Yo esta la suelo llamar un poco así, Q negada asterisco. ¿Vale? ¿Por qué?
Porque esta salida de aquí se comporta como si fuese la Q negada en todas las combinaciones menos en la 1-1. ¿De acuerdo? Menos en la 1-1. Si nosotros la combinación 1-1 no la usamos, podemos tomar esta salida como la Q negada, ¿vale? Y eso es un truco que a veces se hace pues para ahorrarnos este inversor. ¿Para qué lo vamos a poner? Si no vamos a usar la combinación 1-1, porque esa combinación es prohibida y en algunas aplicaciones no la usamos, se prohíbe el uso de esa combinación y no va a aparecer nunca, entonces podríamos tomar esta salida como la Q negada, ¿vale? Pero eso ocurre en todas las combinaciones la Q negada menos en la 1-1. Cuando nosotros tenemos un 1 aquí y un 1 aquí, ¿vale? Entonces aquí teníamos el 0, este de aquí, ¿no? Y esta salida se pone a 1, ¿vale? Entonces por aquí nos viene un 1 y aquí tenemos un 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí en la salida ahora ya no tenemos un 0, tenemos un 1, porque es 0 por lo que sea, aquí nos va a dar 0 con negado un 1. Entonces, como veis, en esta combinación tenemos 1 arriba y 1 abajo, así que esto no es la Q negada. Pero en las otras tres combinaciones podéis comprobar que coincide con la Q negada, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente un pequeño detalle, pues si en algún momento lo veis así, que aquí se coge la Q negada, eso es porque no se está usando la combinación 1-1, ¿vale? Si queremos que sea la Q negada en todos los casos, no queda más remedio que coger la Q y añadir el inversor e invertirla, ¿vale? Lo mismo para este biestable de aquí, hecho con borrado prioritario. Vale, y nada, pues aquí tenéis un ejemplo de un biestable comercial RS, el 4043 y el 4044. 4043 es el de configuración con puertas NOR y el 4044 con puertas NAND. O sea que uno sería de inscripción prioritaria y el otro de borrado prioritario. ¿Vale? Es la diferencia entre ellos. Y bueno, pues como veis aquí, son salidas, además me parece, con salidas en triestado, ¿vale? Son 4 biestables que tienen salidas en triestado. Entonces cada uno, como veréis, pues tiene su entrada, el 4 por ejemplo, sí, tiene su entrada R, su entrada S y su salida Q. No tiene la salida negada, en este caso, ¿vale? Y tiene una entrada de habilitación para todos los biestables. O sea que la salida es triestado. Si queremos que funcione, pues habrá que poner aquí en la E un 1 para que las salidas estén activadas y no estén en triestado, ¿vale? Pero eso hay que revisarlo también en la información del fabricante, ¿vale? Bueno, eso sería un ejemplo. Y ya el otro biestable que vamos a ver es el biestable latch, ¿vale? Muy importante también. El biestable latch, bueno, pues realmente es una continuación del biestable RS, pero parecido también al biestable RS, permite almacenar información, pero simplificando la escritura sobre el biestable. En el biestable RS, cuando queremos almacenar información, tenemos dos entradas y hay que poner 00 para memorizar, 01 para hacer un set, por ejemplo, y 10 para hacer un reset. Bueno, pues cuando se quiere trabajar con información y almacenar un bit, para simplificar, se puede utilizar el biestable latch y el biestable latch tiene solo una entrada por donde va a entrar la información que queremos almacenar en la salida, ¿vale? Entonces, lo que ocurre aquí es que la entrada, lo que pongamos en la entrada, va a pasar a la salida. Si queremos escribir en la salida un 0, pues ponemos en la entrada un 0 y la salida ya se va a poner a 0, ¿de acuerdo? Y si queremos ponerle un 1, pues ponemos un 1 directamente y la salida ya se va a poner a 1. Es más sencillo que tener que escribir con dos entradas, con la R y la S, ¿vale? Pero se tiene una entrada adicional que es la entrada de cerrojo para evitar el cambio de la salida, o sea, durante el intervalo de tiempo en el cual queremos memorizar, ¿vale? Y que no se pueda escribir sobre el biestable, que sería equivalente a la combinación 00 en el biestable RS, ¿vale? Entonces, resumiendo, el funcionamiento, ¿cómo sería? Cuando nosotros la señal de cerrojo, en este caso, que es activa por nivel 1, la ponemos a 1, significa que el cerrojo no está echado y que el biestable está funcionando. Entonces, como veis aquí, mientras C está aquí a 1, si la entrada D cambia, pues la salida cambia también, ¿vale? Va siguiendo el valor. Aquí D vale 1, la Q vale 1. D vale 0, la Q vale 0. D vuelve a valer 1, tal, lo mismo, es un seguidor, ¿vale? Pero en el momento que cerramos el cerrojo, echamos el cerrojo, entonces la salida se queda almacenando el último valor, ¿de acuerdo?
almacenando el último valor y ya se queda ahí. Ahora, aunque cambie la entrada aquí, la salida ya no cambia, ¿vale? Permanece almacenando el último valor y está en el estado de memoria. Aquí está memorizando. Con lo cual, lo que nosotros hemos hecho aquí es escribir un 0 en el biestable y dejarlo ahí, ¿ya? La próxima vez que queramos escribir, pues volvemos a subir el pestillo, ¿vale? Ponemos, por ejemplo, la señal a 1, entonces aquí cuando se suba el pestillo, la Q subirá a 1 también, ¿eh? Bajamos el pestillo y ya la salida se queda a 1. Entonces esta entrada de aquí puede tomar otro valor, pero ya a la salida no le va a afectar, ¿vale? Entonces, bueno, pues son biestables pensados para almacenar información también, que tienen una señal de cerrojo y la entrada directamente escribe sobre la salida cuando el cerrojo está abierto, ¿vale? Cuando se cierra el cerrojo queda almacenado. Y esto es cómodo porque, por ejemplo, si queremos almacenar un byte, pues podemos usar 8 biestables como este, todos comparten la misma señal de cerrojo, ¿vale? Por las entradas metemos el valor que queremos escribir en el byte y en la salida va a quedar almacenado, ¿eh? Quitamos el cerrojo y en la salida ya quedaría ahí el valor, ¿vale? Bueno, lo vamos a ver ahora con un pequeño ejemplo, ¿vale? Pero veis la idea. Hacer un almacenamiento de 8 bits con biestables RS pues es más complicado, necesitamos muchas más líneas, ¿vale? Hay que trabajar con la R, con la S de todos los biestables y es más complicado, por eso se pensó en hacer este biestable latch, ¿vale? Pero ¿cómo se puede hacer realmente un biestable latch a partir de un biestable RS? Pues si lo pensamos un poco es inmediato. Simplemente sería esta estructura de aquí. Cogemos un biestable RS y le añadimos dos puertas AND en las entradas R y S, ¿de acuerdo? En las entradas R y S para controlar el paso de la escritura sobre R y sobre S. Entonces, si por ejemplo aquí la señal de cerrojo está a 0, pues claro, tenemos 0 y 0 en las entradas de las puertas y por lo tanto estaríamos con 0, 0 en el biestable y la salida está en el último valor, está en el estado de memoria, ¿de acuerdo? No cambiaría. Ahora, si la señal de cerrojo la ponemos a 1, entonces aquí en las entradas ya estaríamos poniendo 1 y 1, ¿de acuerdo? Entonces es como si las puertas AND no existiesen. Esta señal de aquí pasa directamente a la R, ¿vale? Y esta señal de aquí también pasaría directamente a la S. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros en la entrada aquí metemos un 0, pues estaríamos poniendo R a 1 y S a 0. Es decir, estaríamos haciendo un reset y la salida se pondría a 0. Así que podemos escribir directamente poniendo un 0 en la entrada, ponemos un 0 en la salida, ¿vale? Y si la D la ponemos a 1, pues entonces directamente por aquí nos vendría ahora un 0 en la R y un 1 en la S. Estaríamos haciendo un set y la salida se pondría a 1. ¿Vale? Entonces, mientras que el cerrojo esté a 1, lo que pongamos en la entrada D va a aparecer en la salida. En el momento en que pasamos el cerrojo a 0, pasamos al estado 00 en R y S y la salida ya se queda en ese valor. Aunque cambie D, aquí ya no le afecta, porque R y S permanecen a 00. Bueno, aunque cambien estas otras dos entradas, como es una puerta AND, la salida de la puerta permanece a 0. ¿Vale? Entonces, como veis, es una forma intuitiva de construir un biestable latch con biestables RS. Entonces, ¿para qué se utilizan sobre todo los biestables latch? Pues se suelen utilizar para hacer este tipo de cosas. Almacenamiento de información en determinados intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos un microprocesador, ¿no? O un microcontrolador que tiene estas salidas de información de 0, de 1, de 2 y de 3. Bueno, estas salidas, lógicamente, no se van a utilizar solamente para el display, queremos utilizarlas para más cosas, para otros sistemas que irían por ahí a otros sistemas. ¿De acuerdo? Si las tuviésemos conectadas directamente al display, pues solo podríamos utilizar el display con esas salidas y habría que utilizar otras salidas para otras cosas, y no sería efectivo, ¿vale? Entonces queremos poder utilizar estas salidas para otras funciones. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos estos biestables latch, estos 4 biestables latch para almacenar la información, ¿de acuerdo? Para almacenar la información, de manera que el microprocesador solo tiene que poner aquí el número que quiere representar durante un determinado tiempo. Ese número queda almacenado en los biestables latch que pasan al conversor y ya quedaría ahí representado el número. ¿De acuerdo? Y
estas salidas ahora ya podrían quedar liberadas para otras funciones. ¿Vale? Es un poco la idea. Imaginaros que queremos representar el número 1. Pues entonces el micro pondría aquí el valor 0, 0, 0, 1 y pondría la señal de control a 1. ¿De acuerdo? Entonces ese valor ya aparecería aquí, 0, 0, 0, 1 y pasaría a la salida de los biestables, 0, 0, 0, 1 y ya encendería este LED y este de aquí y se representaría el número 1. ¿De acuerdo? Entonces ya a partir de aquí el micro puede bajar la señal de control y pasarla a 0, como veis aquí, la puso a 1 y luego la baja a 0, con lo cual los biestables ya quedan cerrados. Y entonces él ya puede dedicar estas líneas y poner aquí otra información, por ejemplo, puede poner todo unos que aparecerían también en las entradas de los biestables, ¿vale? Pero como están cerrados no aparecen en las salidas. La salida queda almacenada y el display queda representando el número 1. Aunque cambien los de su i, el valor del display no va a cambiar. ¿Vale? Veis la idea, ¿no? Cuando trabajamos así con estos conjuntos de cables que se llaman buses en los sistemas de microprocesador, lo veremos más adelante, entonces la forma de representar, para no tener que representar los cables uno por uno, se suele hacer este tipo de representaciones, algo así como una representación multifilar, donde aquí representamos el conjunto de datos de 0 a D3. Muchas veces incluso se puede escribir aquí el número, el valor, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos tener el número 9, que es tener el número en binario 1001, ¿de acuerdo? Y luego aquí pasaríamos al 0001, ¿vale? Que es tener el número 1 que acabamos de escribir en nuestro biestable, ¿no? Y en el display. Y con esta X se simula la transición del cambio de todas las señales, ¿vale? Que eso en realidad pues serían muchas señales cambiando, ¿eh? La una que pasa a 0 más otra señal realmente que estaría a 0, la siguiente también permanece a 0 y la otra permanece a 1, ¿vale? Al pasar de 1, 0 era 1, 0, 0, 1, 1001 a 0001, ¿vale? O sea que aquí lo hice mal porque es a 0001, la última subiría, ¿vale? Entonces, esto de aquí sobra. Entonces, esto es lo que se representa con esta transición, ¿vale? Representándolo así de forma simplificada, que estamos pasando de este valor en el bus a este otro valor en el bus, ¿vale? Esto lo introduzco aquí porque lo iremos viendo más adelante y esto es una forma de representación pues muy habitual, que nos iremos familiarizando con ello. Vale, y nada, aquí tenéis los biestables latch 7475, ¿vale? 7475, que es un ejemplo pues, de biestables latch. Tenemos 4 biestables latch con sus entradas de datos, las de SUI, salida de datos que tiene las dos, por ejemplo, el latch 0, pues tiene la entrada de datos de 0, la salida de datos Q negada y la salida de datos Q, ¿vale? Y todos los biestables, como veis aquí, comparten, a ver, no todos, van por parejas, comparten la entrada de pestillo. Aquí estos dos tienen su entrada de pestillo común, el 0 y el 1, como veis, y aquí estos dos tienen su entrada de pestillo común, que vendría por aquí, que sería la entrada de pestillo de 2 y 3, o sea que funcionarían por parejas. Si queremos que funcionen todos juntos, pues uniríamos la patilla 13 con la 4 y tendríamos una entrada de habilitación común para todos. ¿Vale? Entrada de habilitación significa entrada de cerrojo, ¿vale? Es la entrada de cerrojo que permite que la salida cambie cuando cambien las entradas, ¿vale? Este es muy común, el 7475 es un integrado bastante habitual también, ¿eh? Y aquí tenéis, por ejemplo, 74373, que este es de 8 biestables, ¿vale? Aquí ya para ahorrar patillas, pues cada uno solo tiene su entrada de datos, su salida Q y la entrada de habilitación, que supongo que será esta de aquí, LE, ¿vale? Y esta de otra de Output Enable, pues me imagino que será porque son salidas en triestado, ¿vale? Es un integrado 74373, proporciona 8 biestables latch con salidas en triestado, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis un poco como referencia. Para más información hay que ir siempre a la hoja de características del fabricante, ¿vale? Y ahí nos va a explicar con todo detalle cómo funciona el integrado.
Bueno, y luego ya para acabar, aquí tenéis un par de ejemplos de síntesis de circuitos secuenciales asíncronos, que estos no los vamos a hacer, los tenéis ahí, los podéis intentar hacer vosotros, y tenéis ahí la solución, la implementación y todo, ¿no? Os lo dejo ahí para que los tengáis como ejemplos. El primero es la síntesis de un biestable latch, ¿vale? Con su tabla de fases. El biestable latch lo hemos visto antes cómo hacerlo de forma intuitiva, cogiendo un biestable RS, cogiendo puertas, y esa sería la forma intuitiva de hacerlo. Pero podríamos llegar a ese mismo diseño siguiendo la metodología que hemos visto de diseños de circuitos secuenciales asíncronos, ¿vale? Entonces esto es lo que se ilustra aquí, la tabla de fases del biestable latch. Bueno, podéis echarle un vistazo, yo creo que aquí está bastante bien explicado todas las secuencias por las que pasa el circuito y los diferentes estados, ¿vale? Intentar vosotros hacerlo también sin mirar la solución, y bueno, pues eso, la fusión, la implementación, con la tabla de fases fusionada, luego las tablas de verdad y llegaríamos a este circuito. Como veis, este circuito está todo hecho con puertas NAND, pero aquí este circuito realmente es equivalente al otro que vimos con el biestable RS. Aquí, si os fijáis, tenemos lo que sería el biestable RS, pero no tiene los inversores en la entrada. Entonces, bueno, luego la otra combinación de puertas AND, inversores, etcétera, se simplifica y queda en estas dos puertas NAND de aquí, ¿vale? Bueno, tenéis ahí un poco explicado. También después veremos otra metodología, que esto lo veremos también en prácticas de aula, que es que en lugar de utilizar puertas NAND o puertas NOR para implementar nuestros circuitos, podríamos implementarlos también de otras maneras. Incluso podemos utilizar para implementar estas funciones IQ de temas delta de t, podríamos utilizar multiplexores y podríamos incluso utilizar decodificadores. De hecho, hay algún ejemplo por aquí, de decodificadores. Pero hay una forma adicional de hacerlo, que es utilizar biestables RS como bloques de diseño, ¿vale? Entonces veremos también esta metodología. Aquí tenéis un ejemplo, que esto lo podéis ver después de que lo veamos en prácticas de aula. Y lo que se trata es de hacerlo con biestables RS. Es decir, que ahora en lugar de hacer Q de t más delta de t en función de las entradas, esta función de aquí la sustituimos por dos funciones que serían las funciones R y S, que son las entradas de nuestro biestable. Entonces, sintetizaríamos esas funciones R y S en función de las entradas, ¿vale? Y de la variable interna, que en este caso no afecta, y podríamos llegar a la implementación de nuestro circuito con el biestable RS. Y ahora sí que veis que nos queda exactamente lo que tenía en el diseño intuitivo, en el diseño que hicimos intuitivo. Nos quedaría exactamente el mismo montaje siguiendo esa metodología, porque ahora sí que ya estamos utilizando el bloque de biestable RS. Vale, pero bueno, ya os digo que esto lo veremos con más detalle más adelante. Aquí podéis ver también la simulación con el circuito que vimos antes, con el circuito que se diseñó antes, en este caso, perdón, sí, en este caso es el biestable latch, hecho con un bloque de biestable RS, o sea, es siguiendo esta estructura de aquí, ¿vale? La simulación es siguiendo esta estructura de aquí. El bloque de biestable RS se hizo con la estructura de puertas NOR, ¿vale? En este caso. Y aquí se añaden las dos puertas AND, ¿vale? Que serían estas de aquí, y el inversor, ¿vale? O sea que está hecho tal cual está representado arriba, no usando puertas NAND ni nada para que se vea exactamente el mismo diseño. Y bueno, luego la simulación y se comprueba que funciona, ¿no? Fijaros que la forma de trabajar es esta de aquí. Mediante pulsos vamos generando los diferentes pulsos para las entradas. Pues aquí tenemos la entrada de datos D y la entrada de datos C, ¿vale? Y vamos creando pulsos para ir haciendo las diferentes combinaciones. Y esta ya es la salida de nuestro circuito. Pues aquí hemos pasado por las diferentes combinaciones, pues por ejemplo, aquí el cerrojo está a 1 y la entrada está a 0, la de datos, ¿no? Y este está a 1, pues lógicamente la salida se pone a 0. Permanece a 0 y aquí cuando el cerrojo otra vez se vuelve a poner a 1, pues en este intervalo lo que está capturando es el valor 1 de la salida, de la entrada, perdón, en la salida. Entonces aquí nos aparece el valor 1 que hay en la entrada pasa a la salida.
Cuando se cierra otra vez el cerrojo, la salida permanece a 1. ¿Lo veis? Aunque cambie la entrada, la salida no cambia, ¿vale? Y así sucesivamente. Y aquí tenéis otro ejemplo que es una máquina móvil también, que es en realizar un circuito que cuando nosotros actuamos sobre un pulsador, la máquina que está originalmente aquí en la posición A tiene que hacer el recorrido de ir hasta B y volver otra vez hasta A y quedar separada, ¿vale? Entonces hay que generar dos señales para hacer el control, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí está toda la metodología, ¿eh? Como vamos a hacer más ejemplos en clase, pues esto lo podéis luego revisar más adelante. Y en este caso, para ilustrarlo, se hizo incluso la implementación utilizando un decodificador. O sea que al final nosotros tenemos que implementar estas funciones QDT más delta de t, d e i en función de las entradas del sistema y de la variable interna del sistema, ¿vale? Y lo hemos hecho aquí utilizando un decodificador, ¿vale? Como ejemplo, QDT más delta de t con sus mini términos, d sus mini términos e i con sus mini términos, ¿vale? Y entonces aquí estaría la implementación con decodificador, ¿vale? Pero me parece que más adelante también está hecha la implementación usando un biestable RS, ¿vale? Entonces ahora habría que sintetizar D, I, R y S, ¿vale? Entonces se obtienen I y S, y S porque D y R se obtienen directamente de la tabla, no hace falta, ya se ve que D es igual a Q sub T y R es igual a B, quedarían por obtener I y S. Entonces una vez que se tiene todo, pues ya se puede implementar de esta manera con biestables RS, ¿vale? Y aquí un ejemplo de simulación también del circuito, ¿vale? Que en este caso también hay que ir utilizando fuentes de pulsos para ir simulando las diferentes evoluciones del circuito, ¿vale? Pero bueno, esto si acaso lo comentaremos más adelante.